Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Santoyo, soy el socio director de TES América. Estoy aquí ubicado en México. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar pues una serie de webinars relacionados con los campos electromagnéticos o radiación no ionizante. El día de hoy, Gabriela Mercado, nuestra gerente de consultoría especializada en temas de radiación no ionizante, está con nosotros. Gabriela se está uniendo al equipo de TES América. También por aquí está Dubán, que por algunos de ustedes ya lo conocen. Si puedes prender por ahí tu cámara, Dubán. Él está especializado también en la parte técnica, y hoy estamos conformando un grupo multidisciplinario para atender estas pues, necesidades y retos que implica en los campos electromagnéticos, en muy concreto ahorita para lo que es México, ¿no? Gabriela es abogada de la Escuela Libre de Derecho, con una gran trayectoria en lo que es la parte de medio ambiente. Ha trabajado en oficinas gubernamentales, también como consultora independiente. Y bueno, el día de hoy va a traer un nuevo enfoque y una forma importante y también diferente para nosotros ingenieros de entender esta parte de los campos electromagnéticos, de la radiación no ionizante, que ahorita lo vamos a trabajar de manera, vamos a decir, sinónima. Y bueno, para no quitar más tiempo, voy a pasar la palabra a Gabriela, pero antes solamente unos breves comentarios. En la parte de abajo de su Zoom tienen la opción de preguntas y respuestas. Ahí podrán ir dejando sus preguntas para al final entrar en esta sección de preguntas y respuestas. También estaremos tanto Dubán como yo atendiéndolas. Si no nos diera tiempo de contestarlas todas ellas, pues con gusto las vamos a contestar vía correo electrónico. Y bueno, también les anuncio que la próxima semana en el mismo horario estaremos dando una sesión sobre lo que son campo cercano y campo lejano asociado a lo que son campos electromagnéticos y equipos que se pueden utilizar para medir estos campos electromagnéticos. Dejo la palabra a Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por esta cordial bienvenida al ingeniero Raúl Santoyo. Y bueno, todos sean bienvenidos al webinar sobre radiaciones no ionizantes. Yo me ubico en la Ciudad de México, ahora tenemos un poco de lluvia en la Ciudad de México y es un gusto estar con ustedes para compartir este tema, una perspectiva de protección a la salud humana y medio ambiente en la regulación de México. Voy a asegurarme solamente para compartir la pantalla, a ver si pueden ver la presentación. Vamos a ver. ¿Me pueden confirmar que se ve correctamente no. la portada? Ya estaba compartida. Sí, ahorita ya no lo estás compartiendo. Ok. Esta es la presentación que preparamos para todos ustedes. No la estás compartiendo ahorita. ¿Perdón? Creo que no la estás compartiendo. Un segundo. Vamos a... Listo, ya está. Listo. El webinar se divide en 4 secciones. El primer tema es las radiaciones no ionizantes y la salud humana. El segundo, las radiaciones no ionizantes y su impacto ambiental. El tercer tema es directrices y recomendaciones internacionales en materia de exposición. Y el último tema que vamos a abordar, la regulación en México en materia de exposición. A manera de inducción y premisa, nos gustaría comentar con ustedes la importancia de promover información sobre la interacción con los campos electromagnéticos. ¿Por qué es necesario, por qué es relevante establecer un diálogo sobre los riesgos a salud humana y al medio ambiente de los campos electromagnéticos? Quiero aquí hacer la aclaración que en este webinar vamos a manejar de manera indistinta, según sea aplicable, el término SEM, abreviatura SEM para campos electromagnéticos o RNI para radiación no ionizante.
Y en este sentido hay tres aspectos fundamentales que nos gustaría destacar. El primero es que la sociedad requiere información para tener una adecuada percepción sobre los riesgos de SEM. La desinformación definitivamente no nos ayudaría en este tema, y hay muchísima literatura, mucha información de fuentes oficiales, información científica, que nos ayuda a tener una sociedad con mayor documentación, mayores elementos para tener una adecuada percepción de riesgos. Entonces, la información es indispensable sobre este tema para poder establecer un diálogo. La tendencia de la sociedad, como ustedes saben, se ha incrementado en la necesidad de una efectiva comunicación en los temas de salud y medio ambiente. Cada vez la sociedad está más involucrada en estos temas, afortunadamente, y en la toma de decisiones en muchos aspectos, ¿no? que se relacionan inclusive con su comunidad, con su entorno. Los individuos y las organizaciones no gubernamentales están dispuestos inclusive a intervenir con acciones para dirigir las decisiones o alterar actividades en que son excluidos del proceso de decisión. Esto es un tema sensible, relevante, por ejemplo, en el caso de instalación de despliegue, instalación de infraestructura, de antenas, cuando están en un entorno que involucra, ¿no?, la vida o la calidad de vida, la cotidianidad en una comunidad, en una colonia, en una ciudad, ¿no?, en donde las personas están pues dispuestas a intervenir, a consultar sobre estos temas. Entonces, la información nos va a ayudar desde un inicio para poder establecer un diálogo adecuado y para poder propiciar y fomentar una percepción adecuada de los riesgos. A manera de inducción, comentar que, como ustedes saben, el espectro electromagnético tiene múltiples aplicaciones, ¿no?, principalmente en 5 sectores: el sector del transporte, el sector salud, el sector de energía eléctrica, el sector de telecomunicaciones, que nos reúne el día de hoy, el sector industrial, ¿no? Esto independientemente de que nos vamos a centrar un poco más en el tema de telecomunicaciones y en el tema de infraestructura de telecomunicaciones, pero ustedes pueden observar que pues estos sectores tienen una amplia aplicación, beneficios, utilidad en muchos ámbitos, ¿no?, dentro de la radiación no ionizante. Prácticamente en la ionizante, pues ustedes saben, se enfoca principalmente a las aplicaciones médicas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la primera sección: las radiaciones no ionizantes y la salud humana. Voy a minimizar aquí pantalla. Ok. En el tema de radiaciones no ionizantes y la salud humana, nos gustaría comentar, en primera instancia, el volumen de literatura científica que existe de manera accesible, ¿no?, de manera pública, sobre el tema de radiaciones no ionizantes y su efecto en todos los ámbitos de la salud humana. Inclusive hay publicaciones y estudios sobre los efectos psicológicos de la radiación no ionizante, y esto entendiendo que pues el concepto de salud, tal como lo establece la Organización Mundial de Salud, y como sabemos es un concepto integral, no es la ausencia de una enfermedad, es un concepto integral que inclusive abarca no solamente los aspectos fisiológicos, también la salud mental, la salud emocional, y el volumen se ha incrementado de manera, esta literatura se ha incrementado de manera exponencial desde 1945, como ustedes pueden ver en esta gráfica, hasta 2021. Hay cerca de 300,000 publicaciones relacionadas con este tema. También pueden encontrar en el sitio de IEEE una amplia literatura científica disponible en materia de campos electromagnéticos, en sus efectos a la salud humana y al medio ambiente. Inclusive pueden ubicar estas publicaciones y estos estudios clasificados por frecuencias, identificados por categorías, tipos y subtipos, ¿no? Estudios epidemiológicos, in situ, in vitro, in vivo, ¿no?
Es realmente impresionante, inclusive recomiendo, aquí está el link del sitio. Hay una parte, esta es la base de datos, pero hay una sección de librería que pues tiene 5 millones, ¿no?, de publicaciones. En general, en el tema de impactos a la salud humana, lo primero que hay que destacar es el tema en el que existe un consenso sobre la evidencia científica respecto a los efectos de los campos electromagnéticos. Y esto se refiere a efectos biológicos. Un efecto biológico se produce cuando la exposición a los campos electromagnéticos provoca algún cambio fisiológico perceptible o detectable en un sistema biológico que no es necesariamente peligroso. No significa que sea dañino en primera instancia. Pero un efecto adverso, un efecto perjudicial, ¿no?, para la salud tiene lugar cuando ese efecto biológico sobrepasa la capacidad normal de compensación del organismo y resulta dañino para la salud o el bienestar. ¿Cuáles son los primeros efectos de los campos electromagnéticos en el cuerpo humano? La primera evidencia que podemos destacar es este fenómeno que se conoce como efecto térmico, que es el calentamiento de tejidos y aumento de la temperatura corporal. Aunque el cuerpo humano dispone de mecanismos de manera natural, mecanismos eficientes para regular su temperatura, si la exposición es demasiado elevada, el cuerpo podría no ser capaz de compensar dicho efecto. Entonces, por encima de ciertas frecuencias, encontramos que la exposición de los campos electromagnéticos pueden producir una absorción de energía y un incremento de temperatura significativo. Las recomendaciones internacionales, en este caso, ustedes saben, ICNIRP, que es la Comisión Internacional sobre Protección de Radiaciones No Ionizantes, esta comisión que está basada en una organización científica independiente, determina que estos efectos son efectos inmediatos a la salud y sus recomendaciones están basadas en los efectos de corto plazo, ¿sí?, no en efectos de largo plazo. Estos efectos de corto plazo que acabamos de comentar, aumento de temperatura de tejidos, y hay otros efectos como la estimulación nerviosa, muscular, choques eléctricos, quemaduras. Hay 3 tipos de mecanismos de acoplamiento básicos a través de los cuales interactúan los campos eléctricos y magnéticos en tiempo con el cuerpo, en general con la materia viva. El primero es el acoplamiento a campos eléctricos de baja frecuencia, el segundo es acoplamiento a campos magnéticos de baja frecuencia y el tercero es absorción de energía de los campos electromagnéticos. Entonces, acabamos de conversar, de platicar sobre los efectos en el corto plazo, efectos biológicos, en los cuales existe un consenso en la comunidad científica de dichos efectos en el cuerpo humano, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con efectos a largo plazo? Como acabamos de señalar, las recomendaciones internacionales no consideran efectos potenciales a largo plazo por la exposición, tales como, por ejemplo, un incremento en el riesgo de cáncer. Esto es porque ICNIRP considera que la evidencia epidemiológica es sugestiva, pero insuficiente y no concluyente sobre efectos a largo plazo. En el tema de efectos a largo plazo no existe aún un consenso en la comunidad científica. Sin embargo, continúa generando nuevas evidencias a partir de estudios epidemiológicos in vitro, in vivo, y en el desafío y complejidad de extrapolar datos y considerar aspectos ambientales multifactoriales. Toda la literatura, como acabamos de comentar, se encuentra disponible. Hay estudios, de hecho, recientes que se están evaluando y que la OMS también está revisando para una nueva publicación en 2022. En este mismo tema, comentar que la IARC catalogó las radiaciones no ionizantes en el grupo 2B del listado. Esto a partir de un grupo de trabajo de científicos de 14 países que estableció conclusiones en 2011 sobre la evidencia para clasificar
a los campos electromagnéticos dentro de este grupo 2B. El grupo 2B de la lista es el grupo de posiblemente cancerígenos. Esto debido al incremento de riesgo de desarrollo de cierto tipo de tumor en el cerebro. ¿Cuál es la postura de la Organización Mundial de Salud en este tema? Bueno, la OMS desarrolló una investigación de 20 años, de 1996 a 2016, proyecto internacional SEM, para determinar si había o no efectos no térmicos asociados a la exposición de las personas a SEM, que son conclusiones que ya comentamos, pero lo que es muy interesante para comentar es que esto, bueno, que concluyó en el 2016, pero se ha generado mucha literatura científica en años recientes y la OMS está llevando a cabo una evaluación de riesgos para la salud por exposición a radiofrecuencias que abarca todo el rango, incluido 5G, y este estudio se publicará en 2022. La OMS aboga por una mayor investigación sobre los posibles impactos a largo plazo en la salud de todos los aspectos de las telecomunicaciones móviles e identifica y promueve las prioridades de investigación relacionadas. Cada país debe regular en materia de límites de exposición, considerando la información científica y las recomendaciones internacionales. Que eso finalmente ha sido la tendencia de muchos países, adoptar las directrices y recomendaciones internacionales, que vamos a tocar este tema en la siguiente sección, pero no es tarea de la OMS establecer de manera directa hacia los países estos límites, ¿no? Ellos formulan, facilitan la información, promueven recomendaciones, abogan por esta investigación y una de las recomendaciones inclusive es una legislación modelo para la protección contra campos electromagnéticos que está disponible también en el sitio de la OMS y que es muy interesante porque tiene recomendaciones muy específicas para desarrollar legislación e instrumentos regulatorios técnicos, ¿no? Específicos, normas en la materia, tanto en el ámbito ocupacional como público. Vamos a pasar a la sección 2, las radiaciones no ionizantes y su impacto en el medio ambiente. Bueno, pues es un tema muy interesante, como comentaba el ingeniero Santoyo, pues mi experiencia, mis 17 años de experiencia, 18 años de experiencia, ha sido principalmente en el tema de normatividad y política para el desarrollo sustentable. Entonces, es un privilegio y una gran oportunidad para mí poder relacionar este tema con las telecomunicaciones y este tema tan interesante de radiaciones no ionizantes y su impacto en el medio ambiente. Todos sabemos que las telecomunicaciones son una herramienta fundamental para el desarrollo sustentable. Su contribución es inmensa para el manejo sustentable de los recursos naturales, conexión de centros meteorológicos alrededor del mundo, recolección de datos y monitoreo de especies, zonas de riesgo, manejo de desastres naturales, los sistemas de información geográfica, ¿no? Que nos permiten tener muchas capas de información para una planeación y gestión del territorio, una planeación sustentable, ¿verdad? La cobertura forestal, vegetación forestal nativa, tipos de vegetación, gestión hídrica, ¿no? Cuencas hídricas, o inclusive el propio programa de ordenamiento ecológico del territorio. De igual manera, las telecomunicaciones nos permiten tener una educación ambiental a distancia y el día de hoy se han generado aplicaciones muy novedosas, inclusive para detectar y manejar los plásticos en el mar, la contaminación marina. Verdaderamente es impresionante la contribución y el avance que ha tenido este sector para la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales. Y bueno, como ustedes saben, México forma parte de numerosos tratados internacionales en materia ambiental, que ustedes pueden consultar en el sitio del Senado de la República, cuáles ha ratificado México y se encuentran vigentes. Y son tratados que se relacionan con fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y la protección a la biodiversidad. Estoy destacando particularmente este tema porque este tema se relaciona de manera directa con los efectos adversos de las radiaciones no ionizantes que pueden comprometer objetivos y acuerdos relevantes en dichos convenios internacionales.
por citar algunos, CDB, que es el Convenio sobre Diversidad Biológica, Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ¿no?, de la UNESCO, el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la convención que conocemos como Ramsar, que es la convención relativa a humedales de importancia, especialmente como hábitat de aves acuáticas, la Convención para la Protección de Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Y hay estudios en flora, en fauna, hay estudios vamos a repasar nada más de manera comentario algunos hallazgos, algunos temas que pueden ser de interés en esta perspectiva ambiental, ¿no?, sobre los impactos de SEM. Hay un estudio de efectos de contaminación por radiación ambiental en plantas, en 29 especies de plantas, que sugiere una alta sensibilidad a ciertas frecuencias que afecta el crecimiento de plantas. Todo esto está en el sitio, la base de datos que les señalamos el link, que es IEEE, que son estudios publicados generalmente en revistas científicas o en los medios de publicación de distintas universidades. Ahora, en el tema de aves, hay estudios in situ, son muy interesantes porque son pocos los estudios in situ para este tema. Estudios en los que se ha concluido que la exposición a la radiación electromagnética afecta la ubicación y construcción de nidos, fertilidad de huevos, tamaño de la nidada, eclosión y supervivencia de aves. En el caso de aves, el instinto natural es alejarse de una antena, evitar los nidos cerca de antenas. Sin embargo, bueno, pues estas investigaciones, estos estudios son de mucho interés y deben de ser interés para las instituciones que están a cargo de promover y conservar la biodiversidad, ¿no?, en los diferentes países. En el caso de insectos, como sabemos, los insectos son muy importantes en los ecosistemas porque constituyen un eslabón básico en las cadenas alimenticias, y también hay algunas publicaciones, algunos estudios sobre efectos de radiaciones electromagnéticas de la telefonía móvil en insectos. Hay un estudio también en el caso de abejas, ¿no?, de 25 apicultores que tenían antenas de telefonía cerca de sus colmenas. El 37.5% observó alta agresividad, 25% una gran tendencia a crear enjambres y 62.5% la desaparición de colonias. Todas las fuentes las van a poder encontrar en la fuente de los estudios y las citas en la parte inferior de la presentación. En este caso, este estudio es de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla, Junta de Castilla y León, en España. ¿Qué nos dice la regulación? ¿Qué se establece en la regulación, en el marco jurídico mexicano y en la política pública? El tema, así como la radiación no ionizante es invisible, el tema es casi invisible en la política pública. Y es necesario revisar que el tema se encuentra previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ¿no?, que otorga facultad a la Federación, en este caso a través de Semarnat, para la regulación de radiación no ionizante en lo que se refiere al medio ambiente. Como todos sabemos, la regulación de telecomunicaciones está a cargo principalmente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y especialmente los límites de exposición a las personas son una facultad exclusiva del IFT, que ya ejerció a través de una disposición técnica que vamos a revisar a continuación. Entonces, este tema, desde la perspectiva ambiental, sí está previsto a nivel legal, a nivel LEGEPA, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 5º, fracción 15, ¿no?, que considera a las radiaciones electromagnéticas también como una contaminación ambiental, de la cual debe existir una regulación con un principio preventivo, ¿sí?
existir prevención en esta contaminación ambiental, al igual que el ruido, las vibraciones, la energía técnica y lumínica, ¿no?, que pueda afectar o que pueda ser perjudicial para el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. El tema de evaluar, considerar la afectación y el impacto de los campos electromagnéticos también se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Como ustedes saben, cada uno de los objetivos tiene sus propias metas e indicadores. Específicamente se encuentra alineado con el Objetivo 3 de Salud y Bienestar, el Objetivo 7 de Energía Asequible y No Contaminante y el Objetivo 9 de la Industria, Innovación e Infraestructura. Vamos a pasar a las conclusiones que nos gustaría compartir con ustedes y que nos gustaría que a través de sus preguntas y de sus reacciones podamos comentar, podamos tener un diálogo, porque es un tema muy relevante para la sociedad y para todos los ámbitos, ¿no? Tanto en los sectores en los que estamos involucrados con los campos electromagnéticos y a nivel de sociedad, ¿no?, de sociedad civil y gobierno. La primera conclusión es que existe un consenso sobre los efectos biológicos de la radiación no ionizante. Esta es una conclusión de la comunidad científica y está ampliamente documentada a través de la literatura disponible, ¿no?, a todo público en los sitios oficiales y que promueven esta información. Entonces, existe un consenso sobre los efectos biológicos de la radiación no ionizante como primera conclusión. Segunda conclusión, no existe un consenso sobre efectos a largo plazo. Sin embargo, se promueve la investigación y existe una amplia literatura científica en ese tema. La Organización Mundial de Salud publicará nuevos resultados en 2022. La tercera conclusión es que de acuerdo a las recomendaciones internacionales, siempre que la exposición general permanezca por debajo de los límites de las directrices, no se anticipan consecuencias a la salud pública. Esto nos lleva o nos conduce a concluir sobre la importancia de la evaluación y de la medición de la radiación no ionizante y a tener un diálogo y mayor información sobre la percepción de riesgos, ¿no?, sobre radiación no ionizante. La cuarta conclusión es que se requiere mayor trabajo de investigación sobre los impactos de los campos electromagnéticos en el medio ambiente, especialmente en la biodiversidad, y se requiere que este tema sea incluido en la agenda y los programas de instituciones públicas, el sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil que tienen objetivos en la protección ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. Desconocemos por qué el tema aún no es visible en estas agendas, pero es muy importante que se incorpore y que exista una mayor investigación sobre este tema. El quinto aspecto que queremos destacar a manera de conclusión es que se requiere aplicar de manera efectiva el principio precautorio de las políticas públicas de sustentabilidad y con una visión integral de la planeación sustentable en el despliegue de la infraestructura inalámbrica. Como ustedes saben, el principio precautorio es un principio que surge en la Declaración de Río, que fue acordado también en el Tratado de Maastricht en Europa, pero que a partir de que fue concebido en la Declaración de Río de Janeiro, se ha adoptado en muchos aspectos de la política pública, en temas de medio ambiente, en temas de salud. Entonces, el principio precautorio consiste en que ante la falta de evidencia científica se deben de tomar las medidas para evitar un daño, una afectación irreversible, en este caso a la salud, y que la falta de conclusiones en la evidencia científica no es un motivo para no tomar dichas medidas. Esto es muy importante entenderlo, comprenderlo en un sentido muy amplio, porque este principio precautorio es lo que está impulsando tanto la OMS como los organismos que emiten directrices internacionales para el caso de radiaciones no ionizantes.
Y pasamos a la sección 3 de este webinar. La sección es 3 sobre directrices y recomendaciones internacionales sobre la exposición de SEM. Anticipamos que, bueno, este tema es un tema muy amplio, que no es posible abordarlo en un corto tiempo, pero que vamos a tener webinars en un futuro para inclusive comparar las directrices, las diferentes directrices que se han desarrollado y tener también una visión mucho más completa de un análisis de derecho comparado sobre el tema de campos electromagnéticos. Bueno, principalmente todos los organismos internacionales producen directrices de exposición en campos electromagnéticos y que actualmente muchos países se adhieren a estas pautas recomendadas por la Comisión Internacional sobre Protección Radiológica No Ionizante, primera instancia, IGNIRP, y el Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica, IEEE. IGNIRP es una organización no gubernamental con una misión científica que tiene como objetivo la protección a las personas y al medio ambiente de los efectos adversos de la radiación no ionizante. Su sede es en Alemania, se registró en Alemania, funciona como una comisión científica independiente desde 1992, antes era el INIRC desde 1977. Y bueno, la importancia y contribución que tiene esta comisión es, primero, que mantiene relaciones oficiales de colaboración con la OMS, con la Organización Internacional del Trabajo, y que revisa estudios científicos en todo el mundo a través de grupos de trabajo, valoran, comparan información y establecen recomendaciones, directrices, estándares, guías, principios. Las guías del IGNIRP desarrolladas para la exposición de los SEM cubren el rango de frecuencia de las radiaciones no ionizantes de 100 kHz a 300 GHz. Han desarrollado estos guidelines en 1998, 2010, 2018 y 2020. Como les comentaba en un webinar futuro, se va a presentar la comparación para que ustedes revisen de manera precisa cuáles son las diferencias entre estos límites de exposición de IGNIRP. En el año 2020, o sea, muy recientemente, IGNIRP publicó un statement de principios para la radiación no ionizante y su protección, ¿no? Las categorías de exposición son pública, ocupacional y médica, y es muy importante destacar que su objetivo es la protección a la salud humana en un amplio concepto integral, la protección de especies, ecosistemas y biota. Respecto al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE, este instituto profesional fue fundado en 1963, es una de las asociaciones profesionales más grandes del mundo, tiene como objetivo promover la innovación y excelencia tecnológica, su sede está en Nueva York y pues tiene una enorme contribución, cuenta inclusive con un Comité Internacional sobre Seguridad Electromagnética, que es el ICES, que se encarga del desarrollo y mantenimiento de las normas de seguridad. Bueno, pues se destaca esta norma C95.1/2019 relativa a niveles de seguridad de la exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencia de la gama de frecuencias 3 kHz a 300 GHz. Tiene una amplia base de datos de estudios e investigaciones, como lo hemos comentado, una librería con 5 millones de documentos. Y vale la pena destacar que cuenta con comités de desarrollo sostenible, es decir, han generado un marco de referencia muy importante y muy sólido y promueven la propia autorregulación, la excelencia y en ese ámbito desarrollan mejores prácticas, ¿no?, de sustentabilidad desde la producción y consumo sustentable, la eficiencia energética y varios aspectos de sustentabilidad, inclusive en el ciclo de vida, ¿no?, de la electrónica. En el caso de Europa, existe está la Directiva Europea 2013,
35 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos, campos electromagnéticos. Es un enfoque ocupacional con una serie de disposiciones que son mínimas de cumplimiento y que, como ustedes pueden ver en el mapa, se ve dividido entre el grupo que ustedes observan en verde, que cumple con límites legales que se derivan de la Unión Europea, de las recomendaciones de la Unión Europea. El segundo grupo que no aplica límites de exposición, o bien que sus límites son menos estrictos, son más laxos que las recomendaciones de la Unión Europea. Y el tercer grupo que inclusive tiene límites más estrictos que las recomendaciones de la Unión Europea. Y vamos a pasar a la última sección de este webinar, que es la regulación en México. Vamos a ver cómo estamos en muy buen tiempo. La regulación en México sobre límites de exposición a RNA. Bueno, esto le llamamos pirámide de Kelsen, de alguna manera, para que ustedes observen la jerarquía que tiene el marco jurídico y en dónde se ubica esta disposición que expidió el pleno del IFT, que es la disposición IFT 007-2019 relativa a los límites de exposición para las personas de radiaciones no ionizantes. En primera instancia tenemos la base, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6, 27, 28, y hay otras disposiciones relacionadas, tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución, y ha habido jurisprudencia también respecto a ese tema. Los tratados internacionales, Constitución Política, las leyes y reglamentos, en este caso leyes y reglamentos principalmente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Después tenemos disposiciones de aplicación general, que en este caso son expedidas ya sea por el Poder Ejecutivo o por un organismo, en este caso el IFT, que ustedes saben que es un organismo autónomo con personalidad, con patrimonio propio, personalidad jurídica propia, pero que tiene facultades inclusive que se derivan de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas disposiciones no pueden rebasar o ir más allá de lo que establece la ley. Vamos a poner el ejemplo de una sanción. Las sanciones tienen que estar previstas al nivel legal, pero estas disposiciones sí tienen, son auténticos actos administrativos y son disposiciones de carácter general y de observancia obligatoria, ¿sí? Ahí se encuentra también, bueno, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, que es otro instrumento de otra naturaleza. Están las disposiciones técnicas, acuerdos administrativos, que son de aplicación general y que son de carácter obligatorio. En ese sentido, el IFT tiene fundamento legal, bueno, fundamento constitucional y legal, ¿sí? En el artículo 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para regular sobre el despliegue y operación de infraestructura inalámbrica, y establece la propia ley que se deben observar el cumplimiento de los límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia no ionizante que el IFT defina. El IFT definió estos límites a través de esta disposición técnica 007-2019, que es de carácter general y de cumplimiento obligatorio, que atiende un mandato de ley, como ya lo dijimos, y que ante un incumplimiento de los límites se puede establecer un procedimiento sancionatorio y una multa prevista en la ley por el equivalente de 1.1% hasta 4% de los ingresos del concesionario autorizado de acuerdo al cálculo de ingresos acumulables en su ejercicio fiscal.
En caso de reincidencia podría ser doble el monto y esta multa es ejecutada por el sistema de administración tributaria. Esto de acuerdo al inciso 298, inciso C, fracción tercera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cuál es el campo de aplicación? ¿A quién aplica esta disposición técnica? La disposición es aplicable a las estaciones de radiocomunicación o fuentes emisoras que estén operando o vayan a operar, a ser puestas en operación, para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en el intervalo de frecuencias de 100 kHz a 300 GHz. Aquí la disposición tiene diferencias o establece diferencias para estaciones o fuentes emisoras nuevas. Las estaciones o fuentes emisoras nuevas deben demostrar el cumplimiento de estos límites al menos 30 días antes, previos al inicio de operaciones. En el caso de estaciones o fuentes emisoras en operación, la disposición es de igual forma de cumplimiento obligatorio. En caso de una verificación, el cumplimiento se puede demostrar a través de un dictamen de inspección que vamos a ver qué significa a continuación. La disposición técnica IFT 007-2019 tiene un marco de referencia, considera un marco de referencia internacional, o sea, adopta las directrices y recomendaciones internacionales que ya revisamos en este webinar. En el caso de límites máximos de exposición, considera las recomendaciones para limitar la exposición a campos electromagnéticos, campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de 1998 del ICNIRP, ¿sí? En el caso de cálculos y métodos de prueba, está considerando el estándar C953 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, referente a mediciones y cálculos de campos electromagnéticos de radiofrecuencia con respecto a la exposición humana a dichos campos en las frecuencias de 100 kHz a 300 GHz. Y en el caso de distancias de cumplimiento, la disposición adopta la recomendación de la UIT K70, técnicas para limitar la exposición humana a los campos electromagnéticos en las cercanías a estaciones de radiocomunicaciones. Ahora bien, la disposición contiene un proceso de evaluación de la conformidad. Este proceso de evaluación de la conformidad, el IFT, bueno, tiene un proceso general publicado y tiene un proceso específico para la disposición. Eso significa que el titular de la estación solicita a petición de parte, ¿verdad? La evaluación y contrata una unidad de verificación. La unidad de verificación realiza la medición y dictamina, ese dictamen se llama dictamen de inspección, que tiene una vigencia de 2 años para estaciones nuevas y en el caso de estaciones en operación su vigencia es indefinida. Entonces, aquí el IFT entendemos ha resaltado, inclusive en la propia introducción de la disposición, ha resaltado la importancia de que esto brinde certeza jurídica a todos los titulares de las estaciones en el despliegue de la infraestructura, ¿no? De manera tal que si se tiene este dictamen de inspección, esta es la forma de demostrar el cumplimiento del umbral que establecen los límites de exposición en la disposición 007. ¿Sí? Para terminar con este tema y concluir, quisiéramos resaltar la importancia del cumplimiento de esta disposición y por qué es importante evaluar las radiaciones no ionizantes. Primero, porque es la manera como se puede aplicar de forma efectiva el principio precautorio, la protección de la salud de las personas y la protección del medio ambiente, ¿no? Sería la primera razón. La segunda, porque es bien es una disposición obligatoria y existen sanciones en caso de incumplimiento, de acuerdo a la ley. La disposición permite adoptar recomendaciones internacionales en la materia y esto permite posicionar a los operadores en un mercado competitivo y a la vanguardia, ¿no? Con las recomendaciones internacionales.
Y por último, nos ayuda a tener una gestión adecuada de percepción de riesgos en el ámbito laboral y en la ciudadanía. Entonces, bueno, estos son los aspectos que queremos resaltar en la importancia de evaluación de las radiaciones no ionizantes en México. El tema podríamos calificar o comentar que es un tema aún incipiente. En otros países, bueno, hay inclusive comités científicos, asesores independientes sobre radiaciones no ionizantes, sobre estos temas. Y en México todavía falta un desarrollo, establecer un diálogo, una apertura en el tema, y faltan instrumentos, ¿no? Que se vinculen para que se pueda tener como una visión un poco más integrada, menos atomizada sobre este tema. Y por parte de TESA América también observamos la necesidad y la importancia de que exista una estrecha coordinación con los diferentes niveles de gobierno y quienes estén encargados en los municipios de autorización de infraestructura, para que se pueda hacer efectivo en realidad este principio precautorio y se cumpla con los límites que establece la disposición técnica. Bueno, pues yo únicamente me queda agradecerles a todos por su atención. Esperamos que les haya resultado interesante el webinar y dejo el espacio, la palabra nuevamente al ingeniero Raúl Santoyo para la parte de preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos los asistentes. Por ahí también si puedes prender tu cámara, Duván. Por ahí hemos estado teniendo varias preguntas, varias las ha contestado Duván de tipo técnico, pero viene por una pregunta interesante, Gabriela, que de alguna forma también hemos comentado. Por aquí nos pregunta Eduardo, ¿debemos pensar que para la aprobación de un sitio se debe considerar las instancias no solo del IFT, sino también la Semarnat? ¿Qué nos puedes decir de esa parte? No, la Semarnat, lo que tenemos conocimiento es que en el proceso de elaboración para la expedición de la disposición técnica, el IFT consultó a COFEPRIS y consultó a Semarnat y a otras instancias involucradas, consultó opinión, ¿no? Como saben, estos procesos llevan también una consulta pública, hay un manifiesto de impacto regulatorio que evalúa los impactos que tiene una disposición antes de su expedición, la evaluación del costo-beneficio y que la disposición tenga una viabilidad técnica, ¿verdad? Económica y jurídica. Entonces, este proceso lo llevó a cabo el IFT, de hecho, ustedes pueden revisar este proceso en su sitio y en la misma disposición en la parte de introducción. Sin embargo, Semarnat no cuenta con regulación en el tema, es decir, no hay que, o sea, la respuesta es, ahorita no, realmente no hay una consulta directa a Semarnat, salvo que la instalación, una instalación de infraestructura requiera una manifestación de impacto ambiental, es decir, si ya requiere una autorización de la autoridad competente, evidentemente tiene que entrar dentro de la parte de permisos y autorizaciones, ¿no? Pero como opinión, en términos generales, no, a reserva que se ubique en un área natural protegida. Por aquí también nos pregunta Carlos, bueno, sí, primero comentamos que hasta nuestro conocimiento no hay todavía una unidad de verificación autorizada por parte del IFT. Entonces la pregunta que nos hace, ¿cuál es la otra opción para realizar la evaluación de la conformidad, Gabriela? ¿Cuál es la otra opción? O sea, como no hay unidades de verificaciones, ¿cuál es la otra opción para sí. En tanto, no existen aún, están en proceso estas unidades de verificación y no existen aún unidades de verificación autorizadas. De hecho, hay unos lineamientos que tienen que cumplir las unidades de verificación, además de las normas ISO que les aplican, hay una serie de lineamientos que estableció el IFT. Ahora, entre tanto no tengamos unidades de verificación autorizadas por el IFT, la opción es a través de peritos también autorizados por el IFT y hay un listado de peritos en el tema. No sé si quieras ampliar, Raúl, en ese sentido. Sí, bueno, ahorita realmente no hay unidad de verificación. El uso de, bueno, no, más bien
el involucramiento de peritos, ese sería el camino a seguir en este momento, ¿no? Otra cosa que quiero comentar, por ahí han existido varias preguntas de tipo técnico. Dentro de 7 días tendremos una sesión un poco técnica, también de equipos, donde hablaremos sobre 2 conceptos, que es la medición en banda angosta y en banda ancha, y el concepto de campo lejano y campo cercano asociados a estos campos electromagnéticos, y que tienen que ver mucho con la forma de medir. Y cerraremos la sesión de la semana que entra con equipos que se usan para medir estos campos electromagnéticos en banda ancha. Entonces, por eso vamos a manejar estos 4 conceptos y la medición. Entonces, los invitamos la semana que entra sobre eso. Por ahí también, por ahí mencionaste de algo si existe un modelo de norma tipo. Entonces, no sé si puedes platicar algo, porque nos mencionan de que si existe un modelo de norma tipo y si puedes comentar en dónde se encuentra, ¿no? No sé si a lo mejor se refieran al comentario sobre el modelo de legislación y regulación que Correcto. tiene la OMS. Sí. Sí, el documento se encuentra disponible en el sitio en las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, y establece un protocolo, bueno, principios de regulación, recomendaciones para regular el tema por parte de las autoridades que sean competentes, quienes tengan facultades de regular en cada uno de los países. Y divide también la parte de recomendaciones en ocupacional y en público, ¿no? Entonces, yo los invito a revisar directamente la publicación. En TES América hemos hecho algunos análisis y de hecho publicamos constantemente artículos en el sitio, en la página oficial de TES América, y con mucho gusto podemos reenviar o poner a disposición también ese documento o el link para acceder, ¿no? Ahorita en este momento no lo tengo a la mano, pero sé que está en las publicaciones de la OMS. Okay, también les comento que esta sesión quedará publicada en el canal de YouTube de TES América en unas horas. Y otra pregunta que nos hacen por aquí, Gabriela, ¿el IFT realiza directamente algún tipo de evaluación o inspección de cumplimiento en los límites de campos electromagnéticos? Sí, la verificación hay una sección inclusive de verificación por parte del IFT. El IFT tiene facultades obviamente de vigilancia. Entonces, el IFT, de acuerdo a los programas operativos, a la planeación que tenga, sus programas de vigilancia, puede realizar, me parece que a través de la unidad de cumplimiento, puede realizar estas evaluaciones, estas verificaciones, y puede solicitar a los titulares de las estaciones la documentación, ¿no? Por ejemplo, los dictámenes de inspección, las concesiones o autorizaciones que tengan. Ahora, aquí el tema es que como ya está previsto un trámite para la denuncia ciudadana. Cualquier persona física o moral puede presentar una denuncia ante un presunto incumplimiento de los límites de exposición de estas fuentes emisoras. Entonces, el IFT deberá atender esas denuncias y en su caso, pues iniciar estos procesos, ¿no? de vigilancia, de verificación con los titulares de las estaciones. Y pues el tema es complejo y es interesante porque en caso de incumplimiento, bueno, pues puede el IFT solicitar la aplicación de medidas, primero de común acuerdo, ¿no? Entre los titulares en el caso de que se rebasen los límites de manera acumulada, ¿no? O sea, entiendo en banda ancha, ¿no? Y que se rebasen de manera conjunta los límites. El IFT puede intervenir y puede solicitar pues que se establezcan medidas de mitigación o de reducción, ¿no? Para poder cumplir con el umbral que establece la disposición. Gracias. Y bueno, dejaría la última pregunta, a lo mejor para redondear todo esto y que has revisado toda esta parte de la disposición técnica. La pregunta que nos hacen aquí es, ¿debemos considerar que la regulación del IFT es solo una recomendación o es una ley? ¿O cómo la vemos? De ahí, lo tocaste por ahí. No, claramente la disposición, como se presentó en el webinar,
Es una disposición de cumplimiento obligatorio, de carácter general y de cumplimiento obligatorio. Es un mandato de ley, tiene fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en el artículo 65 establece claramente que deben de cumplirse de manera obligatoria con estos límites. Entonces, la disposición técnica es de carácter obligatorio y existe un procedimiento de sanciones para el caso de incumplimiento, que está previsto y de hecho lo señalamos, ¿no? Ok, pues bueno, por ahí hay algunas otras preguntas, las contestaremos por correo. También piden información un poquito sobre las abejas, si lo puedes compartir esta información más adelante, Gabriela, a través de los correos, te los haremos llegar. Pero bueno, les agradecemos mucho su participación en este webinar. Los invitamos la semana que entra, pues a ahondar un poquito en los conceptos de banda ancha, banda angosta. Por ahí había una pregunta de cómo podemos medir múltiples fuentes de emisión de campos electromagnéticos. Ahí estará la respuesta a esa pregunta. Los invitamos a estar la semana que entra y platicaremos sobre equipos que se pueden utilizar para medir los campos electromagnéticos, y hablaremos de baja y alta frecuencia. Entonces, agradecemos mucho su presencia. Les llegará por ahí un email para invitarlos. Bueno, está también aquí Dubán. También tenemos el compromiso de Dubán de hablarnos con más detalle algunos aspectos técnicos de la radiación no ionizante, técnicas para medir un poquito el procedimiento que está utilizando el IFT para hacer estas evaluaciones. Entonces, esto espero que caigan las próximas 2 o 3 semanas. Estén con nosotros, pendientes de su correo electrónico. Y bueno, pues muchas gracias por estar nuevamente con TES América. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Dubán, por estar contestando esas preguntas técnicas. Y bueno, estamos a sus órdenes. TES América, estamos en México, estamos en Colombia, en Guatemala, en Perú. Nos pueden enviar un correo a info@tesamerica.com.mx, y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier cosa relacionada con la medición de campos electromagnéticos. Muchas gracias.